se conecten todos. Muy bien, vamos a ir tomando la lista antes de comenzar. Les ruego que cuando escuchen sus apellidos me puedan decir presente. Abad, Abad. Álvarez Pineda. Presente. 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 Álvarez Pineda. Presente. Apcho Vieira. Presente. Beltrán Mesa. Burga Cervantes. Presente. Buenos días. Criollo Tineo. Cruz Vallejos. Dorullán. Presente, padre. Disculpe. Eizaguirre Alegría. Presente, padre. Fernández Guevara. Presente. Wincho Wilcas. Jogyas Alcázar. Maquera Calderón. Presente, profesor. Martínez Cervantes. Presente. Martínez Coronado. Mateus Mulima. Presente. Mahuete Mayimoyi. Presente. Mendoza Gutiérrez. Mercado Sandoval. Presente. Guava Matthews. Presente, padre. Núñez Alex. Presente, profe. Núñez Gómez. Presente. Orozco Rojas. Peña Castillo. Presente, padre. Pérez Rabichagua. Presente, padre. Quiroz Ramos. Robertson Sotelo. Presente. Saavedra Bereche. Presente, presente. Tafur Chuquisengo. Presente. Belis Pintado. Presente. Villafana Tolentino. Presente. Muy bien. A quien no he llamado o he llamado antes de que ingresara a la sala, por favor. Yo ya presente, padre Martínez. Apellido. Yo, Cristian Criollo. Cristian Criollo. Apellidos, por favor, ¿ya? Para poder encontrarlo más fácilmente. ¿Qué más? Wincho. Ibagón.
Ibagón. Ibagón no está en la lista, pero vamos a ponerlo aquí. Ya, profesor. ¿Cómo es Ibagón, no? Ibagón sin H, con B larga y tilde en la O. Ok, Ibagón. Ibagón. Felipe. Profesor. Felipe. Bien. Il- ¿Quién más? Ildefonso Carrasco Geraldine. ¿Me repite el apellido, por favor? Ildefonso. Ildefonso. Ildefonso tampoco está en la lista, pero vamos a ponerlo aquí. Ok, gracias. Ildefonso. Buenos días. Un segundo. Ok. ¿Qué más? Yáñez Blancas Diana. Yáñez Blancas Tiana. No estoy en la lista. Tampoco está en la lista. Yáñez. Diana. Winchu Wilcas, Misael, padre. ¿Apellido? Winchu Wilcas. Wincho Wilkas Misael. Sí, estás aquí en la lista. Muy bien. ¿Quién más? Polka Gaduria. Yo Durjan contesté. Gol. ¿Quién me ha dicho el último, por favor? Polka Gaduria. Sí, ya lo he anotado. ¿Quién más? Cruz Vallejos, Carlos. Cruz Vallejos Carlos. Muy bien. Padre, presente, Hani. Hani. Apellido, por favor. Quirós, Quiroz ¿no? Ramos. De Quiroz acuerdo. Ramos. Muy bien. Listo. Como ven, ya tenemos la lista. Los que no están en la lista y los he escrito, voy a pasarlo a la secretaría. Igual, a lo mejor ustedes tienen que completar algún proceso para poder estar en la lista y Pagar, perfeccionar básicamente. las Padre, matrículas. buenos días, disculpe. Acabo de conectarme, no sé si estoy en la lista. Tal vez que no. Apellido, Aguilar Bernier. Aguilar no está en la lista. Vamos a ponerla aquí en la lista. Aguilar Nancy. Sí, gracias. De nada. Como decía, consulten con la secretaría qué hace falta para planificar sus matrículas, ¿no? Bien. Entonces habíamos dejado la acción la semana pasada mientras analizábamos el inicio del proceso canónico en general. Estamos en el proceso canónico en el contencioso ordinario, los cánones 1501, ¿no? A partir de allí vamos acercándonos a vamos pasando los siguientes pasos. Como decíamos, hay una serie de pasos, una serie de actos que se van a suceder con unas reglas muy precisas, con unas fases, con unos tiempos que se tienen que cumplir, ¿no? Unas fases que tienen que realizarse para que se puedan pasar a las siguientes, ¿no? Fases en las que intervienen diversos sujetos, ¿no? Ya hemos hablado de algunos sujetos como el actor o la parte actora, la parte demandada o el convento y el juez que interviene para poner la nota de justicia en una controversia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pregunto a Saraí Núñez, ¿no? ¿Quién es el actor o la parte actora en un proceso canónico, en un proceso contencioso ordinario? ¿Parte actora? Ujú. No lo tenemos todavía muy claro. Muy bien, no pasa nada. Vamos a preguntarle a Segundo Enrique. ¿Quién es el actor en un Padre, proceso? Sí, es aquel que presenta la denuncia, impulsa al juez a realizar la denuncia, demanda. muy bien, excelente. Es aquel que presenta la demanda, presenta el objeto de la controversia.
aquel que, como ha dicho segundo Enrique, impulsa al juez, que es un término que usamos en el proceso canónico. El impulso procesal no lo da el juez, lo da una de las partes, la parte actora. También lo puede dar el promotor de justicia, que como hemos dicho la semana pasada es una suerte de fiscal, cuando hay un caso manifiesto, un caso evidente, reconocido, público, notorio, y que por lo tanto requiere el impulso de la parte pública, que representa a la iglesia y que busca el bien público, pero en el proceso de nulidad matrimonial son bastante escasos. Yo no, por lo menos en estos 5 años que llevo yo, no me parece haberme fijado en ningún caso en donde la parte pública sea la que inicie e incoe el proceso de nulidad matrimonial y por lo tanto dé el impulso al juez, ¿no? Casi siempre, en el 99% de los casos, es una de las partes, uno de los esposos, esposo o la esposa, el que inicia, incoa el proceso de nulidad matrimonial, el que inicia la demanda, ¿no? El que coloca la demanda delante de un juez para solicitar la intervención del juez. Bien, esa es la parte actora, ¿no? Vamos dejando claro algunos conceptos bastante importantes para poder luego, a la hora de avanzar en nuestro proceso, podamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, es la parte actora o el actor, ¿no? Por el contrario, tenemos también la parte demandada, la parte convenida o la parte conventa, ¿no? Son distintos términos que ustedes van a encontrar en la bibliografía, en la literatura jurídica, porque depende mucho de cómo se traduzcan algunos términos canónicos y de la, digamos, de la cultura jurídica de determinado país, ¿no? Entonces, pero estos términos son más o menos los que engloban a todos. La parte demandada, la parte convenida o la parte conventa, ¿no? Entonces, ¿quién es la parte demandada? ¿Quién es la parte conventa? Por ejemplo, Nancy Aguilar. Padre, buenos días. Buenos días. La demandada se entiende como el que es llevado por el actor a este juicio, ¿no? Ante una demanda, ¿no? Creo Así que es. el demandado ya da como a Claro, decir mismo la palabra a qué se refiere. así es. Al que el actor se indica como el que ha lesionado o vulnerado un derecho, como aquel que tiene que ser convocado, por eso también se llama convenido, ¿no? Convocado a la causa porque debe responder sobre el objeto de la controversia, ¿no? Es muy importante la existencia de los dos sujetos, porque el fundamento de un proceso, en general, de un proceso judicial, es el contradictorio de las partes, ¿no? Que dos partes, que dos sujetos, ¿no? Entre sí realicen una discusión sobre el objeto de la cuestión. Porque si yo no convoco a la otra parte, entonces no podríamos descubrir la verdad, porque cada uno tiene una visión, una versión de los hechos, una visión de la verdad, una versión de los hechos. Es necesario convocar a la otra parte, en este caso la parte demandada, convenida, conventa, es necesario convocarla para que también dé su visión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? Si una persona está reclamando un terreno, dice, la otra parte ha usurpado un trozo del terreno de mi propiedad. Entonces, muy bien, el actor inicia la demanda sobre un objeto determinado, es este terreno, pide la intervención de un juez, pero es necesario llamar a la otra parte para que esta parte responda diciendo cuáles son sus alegatos, ¿no? ¿Cuál es su defensa sobre esta imputación que le está realizando el actor? Esa parte dirá, no, el actor se equivoca, el actor yerra en su pretensión porque este terreno fue concedido por mí, por su legítimo propietario en su momento, o ha sido, digamos, adquirido por mí legítimamente por la prescripción adquisitiva, por ejemplo, que tiene fuerza de ley,
o, en fin, presentará su descargo. Es muy importante porque este contradictorio, ¿no?, es esta discusión sobre el objeto de la causa es lo que permite al juez hacer emerger la verdad, ¿no? Que es muy importante a la hora de los procesos de nulidad matrimonial, porque como no versa un proceso de nulidad matrimonial sobre cosas materiales, ¿no? Sería muy fácil decir, es muy fácil de hecho decir de quién es un auto, uno va a registros públicos, uno ve un contrato de compra y venta, y dice, bueno, más o menos, con relativa sencillez, con documentos, puedo yo certificar quién es el auténtico propietario de un bien mueble, por ejemplo, un auto. Pero en el caso de la nulidad matrimonial, es muy difícil poder hacer emerger la verdad, sobre todo porque sobre los hechos hay distintas versiones, hay distintas visiones de la realidad, hay distintas apreciaciones que tiene cada uno de los sujetos sobre un mismo hecho. Y por eso será importante que el juez determine en primer lugar cuáles son los hechos concretos en una causa de nulidad matrimonial. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que es incontrastable? Por ejemplo, ¿cuándo es la fecha del matrimonio? Eso es un hecho. Eso no depende de la visión de una u otra parte. No, yo creo que me casé el 18 de marzo. No, a mí me parece que nos casamos el 24 de abril. No, sobre eso no puede haber una discusión porque existen documentos, actas, ¿no?, declaraciones, en fin, que el matrimonio se realizó en una determinada fecha. No se ha determinado en varias fechas o en fechas que no se pueden, digamos así, conocer. Se conoce, es un hecho jurídico, ¿no? Es un hecho jurídico, incontrastable, ¿no? ¿Cuánto duró la convivencia matrimonial? Bueno, es un hecho. Duró 3 años, duró 10 años, duró 30 años, duró 3 meses, ¿no? Es un hecho. Otra cosa es que tengamos visiones distintas sobre las causas por las cuales nos casamos. No, yo me casé porque ella estaba embarazada. No, yo me casé porque me obligaron sus padres. Yo me casé porque estaba muy enamorado. Yo me casé porque tenía una fuerte carencia afectiva y entonces encontré en el esposo, en la esposa, un modo de huir de esa carencia. Son visiones de la realidad sobre un hecho. Entonces va surgiendo el contradictorio. ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué rompimos la vida conyugal? Porque me fue infiel, porque no cumplía sus obligaciones como padre, no cumplía sus obligaciones como esposo, porque no trabajaba, porque tenía un vicio como el alcohol o las drogas, ¿no? Y la otra parte responderá, no, es que ella era violenta, es que ella me maltrataba psicológicamente, es que ella no me dejaba ver a mis hijos, en fin. Hay hechos y hay visiones de los hechos, ¿no? Hay hechos que, entonces, como hay distintas visiones de los hechos concretos, es muy importante que surja este contradictorio que nos permitirá conocer cuál es la verdad sustentada por otras pruebas, sustentada por el testimonio de otros personajes, como son los testigos, sustentada, por ejemplo, en las pruebas periciales, sustentada, por ejemplo, en distintas inspecciones judiciales que puede realizar también el juez, sustentada también en presunciones, ¿no? Presunciones que van a llevar al juez a encontrar la verdad, ¿no? Entonces, el contradictorio es muy importante y por eso es importante que existan estas dos partes. La parte, ¿cómo se llama?, actora, ¿no?, y la parte demandada. Esto es muy importante que exista en todos los procesos canónicos, en todos los procesos judiciales en general, y específicamente también en el caso del proceso de nulidad matrimonial, ¿no? Que exista una parte persistente y una parte resistente, ¿no? Una parte que demanda y una parte que se resiste a la demanda, ¿no? ¿Qué pasaría cuando las dos partes, el esposo y la esposa, después de que uno haya convocado a juicio al otro, deciden ponerse de acuerdo y decir, sí, estamos de acuerdo con la demanda de nulidad matrimonial, coincido con la otra parte, coincido con mi esposo, coincido con mi esposa en los hechos y también en la visión de los hechos, ¿no?
¿qué pasa cuando sucede? ¿Se otorga inmediatamente la nulidad matrimonial? ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, Felipe y Vagón. Las dos partes están de acuerdo en los hechos de la demanda. Están de acuerdo en la visión de los hechos, ¿no? Entonces, están de acuerdo ambos en todo, ambos quieren la nulidad matrimonial, entonces Felipe, el juez Felipe y Vagón, dice, bueno, ya que están de acuerdo, señores, adelante. ¿Dónde firmo? ¿Esto es así? Pues, digamos, si frente a el objeto de la demanda, el actor y el demandado están de acuerdo, obviamente, pues creo que hace parte de la confesión, es decir, cuando el juez dialoga con cada uno y dice el demandado, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ahí, de alguna manera, por los dos están de acuerdo, ese proceso también debería seguirse y por lo tanto debería digamos, de darte la nulidad frente a la confesión de que el demandado está pues de acuerdo, ¿no? Entonces, no sé si inmediatamente, porque habría que hacer trámites también para hacer eso más formal, en el sentido en que hay que seguir un proceso, pero creo que si los dos están de acuerdo frente al objeto de la demanda, obviamente el proceso pues terminaría y digamos. Muy bien. Entonces, Felipe nos dice que prácticamente una nulidad o un proceso de nulidad matrimonial con estas características está destinado, tiene un pronóstico prácticamente favorable con respecto a la nulidad, ¿no? Y ha mencionado una palabra muy importante que es la confesión, ¿no? Ha dicho la confesión, ¿no? Que es la denuncia de uno mismo, ¿no? Y como hemos dicho también la semana pasada, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Para qué necesito ya seguir investigando? ¿No? Si yo digo que he robado el auto, ¿no? Si no, efectivamente me ha denunciado una persona y me ha dicho que yo he robado el auto, yo confieso que he robado el auto, digo, ya no necesitamos seguir investigando. Por favor, que me metan preso, que devuelvan el auto a su legítimo propietario y que nos ahorremos el tiempo que toma un proceso de un juicio penal, ¿no? Pero lo que pasa es que el proceso de nulidad matrimonial en concreto tiene una característica muy importante, muy especial que lo distingue de los demás procesos que pueden ser, por ejemplo, penales, ¿no? En donde una persona es denunciada por un determinado acto y si confiesa, pues evidentemente culmina con mayor rapidez el proceso en cuanto que la confesión efectivamente nos evita los siguientes pasos. Y es que el proceso de nulidad matrimonial en realidad no es contra la otra persona. La persona, vamos a decir, demandada o el sujeto demandado no es tanto el esposo o la esposa, según sea el caso, quién sea el actor. No es la esposa si el actor es el esposo, o no es el esposo si la actora es la esposa. En realidad, el que es llamado en causa al juicio es el vínculo matrimonial. Ese, podríamos decir, en términos figurados, vamos a decir así, el que es convocado en la causa de nulidad matrimonial, el auténtico demandado. Estamos diciéndole al vínculo matrimonial, tú eres nulo, tú no has surgido, el consentimiento no ha sido suficiente. En realidad, el que es llamado a juicio es el vínculo de nulidad, el vínculo matrimonial, perdón, ¿no? Es por eso que aunque exista un litis consorcio, es decir, una unión de las dos partes en una misma pretensión, el proceso de nulidad matrimonial tiene que seguir su curso, ¿no? No existe, en este caso, este principio de confesión de parte, relevo de prueba, en el sentido de que si yo digo, sí, yo también estoy de acuerdo con la nulidad matrimonial, se acaba el juicio y se obtiene la nulidad matrimonial de inmediato. No, porque el que está siendo llamado a juicio es el vínculo matrimonial. Y entonces el vínculo matrimonial tiene derecho, vamos a decir así, si fuera una persona, a decir, no, yo no fui nulo,
yo fui un vínculo válido, un vínculo que existe. Yo surgí a partir de un consentimiento suficiente, de un consentimiento válido. Entonces, el vínculo tiene derecho, vamos a decir así, a reclamar su validez, a reivindicar su existencia. Como el vínculo matrimonial no puede hablar, ¿quién va a hablar por él? Va a hablar el defensor del vínculo. Y por eso hay una tercera persona que participa en este proceso, una cuarta, ¿no? Porque hemos dicho actor, demandado, juez, pero hay una cuarta persona, ¿no? Una cuarta persona que va a participar en todos los procesos de nulidad matrimonial, que es el defensor del vínculo, el que va a hablar en nombre del vínculo y va a manifestarse en favor de la validez del vínculo matrimonial y en favor en general de la institución matrimonial, porque también corre el riesgo toda la institución matrimonial cada vez que se pueda presentar un proceso de nulidad, una pretensión de nulidad matrimonial que no sea válida, en donde dos personas se puedan poner de acuerdo para decir, mira, nos resulta más fácil estar separados que juntos, ya nos hemos peleado, ya hemos hecho una vida nueva, mira, ¿sabes qué? Nos ponemos juntos, nos ponemos de acuerdo y sale la nulidad matrimonial. Tiene que haber alguien que defienda la institución matrimonial, su carácter indisoluble, su dimensión sacramental, ¿no? La voluntad de Dios de haber instituido o haber elevado esta realidad natural a una categoría sacramental. Entonces, hay una persona, hay un sujeto en el proceso de nulidad matrimonial que se llama el defensor del vínculo, que es el encargado de defender precisamente la validez del vínculo matrimonial. E intervendrá también como una parte en la causa durante todo el proceso de nulidad matrimonial, buscando precisamente que el vínculo permanezca. Es verdad que esto no lo hará de manera irracional, lo hará de manera racional y buscando también la verdad. Por eso en algunos casos el defensor del vínculo se allana a la justicia del tribunal. Cuando no puede objetar nada de manera razonable, un defensor del vínculo tiene que allanarse también a la justicia de un tribunal, ¿no? Bien, entonces estamos delineando los aspectos más básicos, más fundamentales del proceso de nulidad matrimonial, viendo un poco las partes en la causa, el juez que interviene en la causa, y en este caso agregamos un nuevo elemento, un nuevo sujeto, como es el defensor del vínculo, el encargado durante todo el proceso de defender la validez del vínculo matrimonial. Sí, Carlos tiene una pregunta. Una pregunta. Disculpe, ¿este defensor del vínculo qué nombre tiene? ¿La iglesia como institución? No, se llama así, defensor del vínculo. Defensor del vínculo. Ese es el nombre de este sujeto. Ok, gracias. Bien, entonces, siguiendo, retomando, es muy importante que Franco también tiene una pregunta, perdón, antes de continuar. Sí, padre, quería preguntarle a qué se hace referencia cuando dice que el defensor del vínculo se allana. ¿Qué se allana. entiende por sí? Es decir, que no ofrece mayores resistencias, ¿no? Si, imagínate que estamos en un proceso penal en donde una persona está siendo sindicada por un robo de un vehículo y tiene derecho a la defensa, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a decir yo no quiero, yo no he sido, yo no he robado, no he vulnerado el derecho de nadie, entonces tiene derecho a la resistencia, entonces se presentan pruebas, la otra parte presenta réplicas y este vuelve a replicar, en fin, existe el contradictorio que hemos llamado, ¿no? Pero si una parte dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. Yo tengo derecho a defender mi libertad, en este caso, tengo derecho a defender mi inocencia, pero resulta que no soy inocente. Resulta que ya me di cuenta que he faltado, que yo pensé que el carro estaba abandonado y entonces tarde me di cuenta de que en realidad tenía un propietario y yo he hecho mal uso de mi libertad. Entonces yo no presento más réplicas, no presento más pruebas, no presento más alegatos, simplemente me allano a la justicia del tribunal. Entonces, el defensor del vínculo puede allanarse en este sentido, es decir, ya no presentar más alegatos en contra de la nulidad matrimonial y simplemente decir, he dicho esto, pero a partir de aquí yo me remito a la justicia, me allano a la justicia,
no presento más alegatos, ni solicito más pruebas, ni más indagaciones o profundizaciones, simplemente espero la justicia del tribunal. ¿De acuerdo? Esto significa allanarse. ¿Sí, Carlos? Gracias, padre. De nada. No entiendo un poco ese cuarto integrante en este juicio, el defensor del vínculo. Quisiera saber quién es porque si los dos están de acuerdo, pues quién consigue a este cuarto individuo, ¿no? ¿Quién De lo acuerdo, pone, ¿no? muy bien, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, puede parecer que, por ejemplo, viene la suegra y dice, yo quiero defender el vínculo, yo no quiero que mis hijos se separen. O vienen los hijos también, ¿no? Dice, no, yo no quiero que mi papá se separen. Entonces yo voy a defender el vínculo, yo voy a presentar mis alegatos. En realidad, el defensor del vínculo no es un sujeto, digamos, que forma parte de la familia o forma parte de la sociedad. El defensor del vínculo es un funcionario del mismo tribunal. Lo mismo que el juez es un funcionario del tribunal y no nos vamos buscando los jueces por las calles o jurados populares, sino que el juez es un funcionario del tribunal, el defensor del vínculo también es un funcionario del tribunal, es un operador del tribunal con la suficiente ciencia para ofrecer alegatos que ayuden al proceso de nulidad matrimonial y no lo entorpezcan, ¿no? Porque ya sabemos que ustedes están estudiando un proceso de nulidad matrimonial, he estudiado derecho canónico, pero no todo el mundo estudia derecho canónico. Y por lo tanto, muchas veces a la hora de ofrecer algún tipo de negativa, presentan pruebas o argumentos que poco o nada tienen que ver con el derecho matrimonial, ¿no? Por eso el funcionario señalado por el mismo tribunal diocesano para ejercer la función de defensor del vínculo es una persona que posee los conocimientos jurídico-canónicos apropiados para un caso de nulidad matrimonial. Y esta persona es la encargada, ¿no?, de oficio de defender el vínculo matrimonial. ¿Queda claro en esta ocasión? Bien. Entonces, dicho esto, que era importante que lo retomáramos de la sesión anterior, decíamos que el juicio contencioso inicia gracias al impulso de una de las partes. Es decir, no es el juez el que inicia un juicio, es una de las partes el que da el impulso al juicio, ¿no? Al proceso canónico, al proceso judicial o al proceso de nulidad matrimonial, ¿no? Entonces hay una primera fase en este juicio, una fase introductoria, una fase inicial, ¿no? En esta parte inicial empezamos a conocer quiénes son las partes en el juicio, es decir, la parte actora y la parte demandada. ¿Qué más tenemos que conocer en esta parte inicial? ¿Cuál es el objeto del litigio? ¿Cuál es el objeto de la demanda? ¿Sobre qué va a versar el juicio? Ya sabemos, lo hemos dicho la semana pasada, que esta parte es muy importante, porque sobre lo que verse el objeto de la demanda, se pronunciará finalmente el juez en su sentencia. El juez no va a decidir sobre toda la vida, sobre todos los milagros de las partes, ¿no? Va a decidir únicamente sobre el objeto de la demanda. Y eso se realiza en esta parte inicial del proceso ordinario, ¿no? Entonces, se presenta la demanda, el actor presenta la demanda, es decir, cuál es su pretensión, cuál es su pedido, ¿no? Por eso se llama a este escrito de demanda, se llama precisamente demanda, ¿no? Luego el juez recibe esa demanda, ¿no? Y el juez tiene dos opciones. Mejor dicho, primero va a citar al demandado, porque ya hemos dicho que ambas partes tienen que intervenir en el juicio, porque cuando no hay una legítima defensa, el juicio es nulo, ¿no?
Entonces cita la otra parte que presentará también sus alegatos sobre el objeto de la demanda. Oye, te están diciendo que tu matrimonio es nulo porque tú fuiste un simulante en el momento del consentimiento matrimonial. Entonces, esa parte puede responder diciendo, no, no es verdad, yo me casé con conciencia plena, con deseo de casarme, sin simular ningún acto durante el matrimonio. Muy bien. Leídas estos escritos, sea la demanda, sea la réplica a la demanda, sea la contestación de la demanda, el juez emite un decreto que se llama el decreto de contestación de la demanda o el decreto de la fórmula de la duda, ¿no? En donde el juez decide, va a haber un juicio, las partes son estas dos y el objeto del juicio es este. Si consta o no de la nulidad del matrimonio por grave defecto de discreción de juicio en la parte demandada, por ejemplo, ¿no? Y sobre esto versará todo el proceso de nulidad matrimonial, sobre esto tendrá que pronunciarse al final el juez. Entonces, presentación de demanda, aceptación de la demanda, citación de la demanda, contestación de la demanda. ¿Qué puede suceder? Que el juez vea que esa demanda es evidentemente carente de justicia, ¿no? Que no tiene ninguna posibilidad de avanzar en el juicio. Por 1000 motivos, por ejemplo, porque el que está presentando la demanda no es una persona legitimada para presentar esa demanda, porque no es ni el esposo ni la esposa. Entonces el juez tendrá que rechazar, señalando que solamente puede ser presentada por aquella persona que es una de las partes en el matrimonio, el esposo o la esposa. Entonces rechaza, ¿no? Decíamos la semana pasada, in limine litis, en la puerta de la controversia, en la puerta de la lit, rechaza inmediatamente la demanda. ¿Qué más puede, en otros casos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una denuncia, por ejemplo, sobre relaciones impropias, ¿no? Con un menor, por ejemplo, ¿no? Y resulta que la persona que denuncia dice que esta persona cometió este acto en determinada fecha y cuando responde el demandado dice, mira, yo en esa fecha, durante esos 4 años, he estado fuera de esa ciudad. Imposible haber cometido un crimen estando en otra locación. Entonces el juez dice que esta demanda es notoriamente inconsistente y también la rechaza, ¿no? Sí, Cristian. Padre, decía hace un momento que solamente el esposo o la esposa pueden presentar la demanda, ¿no? Pero suponiendo en un caso, ¿no? De maltrato así físico, bueno, después de una golpiza que le dio el marido, pues la señora está inconsciente, ¿no? O sea, está, no sé, en estado vegetativo o algo, no sé, pero viva aún. ¿Lo podría presentar algún, no sé, algún hijo, algún familiar de repente? ¿O en ese caso obligatoriamente tiene que ser ella personalmente? Vamos a distinguir aquí dos cosas. Digamos, el caso que tú presentas se corresponde no con un caso de nulidad matrimonial, sino con un caso penal, violencia, ¿no? En los casos penales, no vamos a tener tiempo de mirar tanto esto, pero en los casos penales, ni siquiera las partes actúan directamente, ¿no? Lo hacen a través de un juez, perdón, de un abogado y como en la justicia civil, en la justicia civil penal, en la justicia secular, los casos penales, la presentación de la demanda no la hacen las partes, sino lo presenta la misma fiscalía porque hay un bien público que custodiar, ¿no? Entonces, en estos casos, como tú dices, evidentemente, si la persona está incapacitada para presentar una demanda, lo puede hacer otra persona, pero el caso que me presentas es un caso penal y no un caso de nulidad matrimonial. El ejemplo que yo ponía era que no pueden presentar otras personas, otros sujetos que no sean los esposos, es en el caso de la nulidad matrimonial, ¿no? En el caso de la nulidad matrimonial, solamente lo pueden presentar los esposos. Hay un caso
en el que podrían presentar los hijos cuando los padres han muerto, pero es un caso muy preciso y que no suele ocurrir, ¿ya? Bien. Gracias. Entonces, dicho esto, vamos a seguir adelante, por favor. Es importante que vayamos penetrando en estos términos para que cada vez mejor podamos ir comprendiendo lo que vamos analizando, ¿ya? Bien, entonces estábamos en que el decreto del juez después de oídas las partes, fijando la duda sobre la que versará la controversia, esto se realiza mediante decreto en el proceso, en la fase de la contestación de la demanda, ¿no? En los juicios de nulidad matrimonial se debe especificar qué capítulo de nulidad versará el juicio. No se puede decir simplemente si consta o no la nulidad matrimonial. Hombre, la nulidad matrimonial puede constar por 20 posibilidades, ¿no? Entonces, ¿sobre cuál? Porque estaríamos 30 años, ¿no? Analizando todos los capítulos de nulidad, todas las posibilidades, todas las circunstancias, hasta que encontráramos la nulidad matrimonial. Y entonces, esto no es razonable. Entonces, por eso, en la fórmula de la duda, es decir, en ese decreto que el juez emite señalando sobre el objeto de la controversia, sobre el objeto sobre el cual versará el juicio, debe especificar sobre qué capítulo de nulidad versará el juicio, y no simplemente sobre la nulidad en general. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta es la parte inicial, ¿no? La parte inicial. Luego entramos al periodo de pruebas, ¿no? Lo hemos dicho también la semana pasada, el que afirma algo tiene que probarlo. La carga de la prueba recae sobre quien afirma, ¿no? Recae sobre quien afirma, ¿no? Yo no tengo que demostrar mi inocencia en un juicio penal, porque la inocencia se presume. Hay una presunción de inocencia. En un juicio en general, yo no tengo que demostrar que no maté, que no robé, que no golpeé. Yo no tengo que demostrar eso. En un juicio tienen que demostrar que yo lo hice, ¿no? Porque la inocencia se presume, ¿no? La inocencia se presume. Entonces, es muy importante en el sistema judicial en general y también en el sistema canónico que permanezca el sistema de presunción de inocencia, el sistema de presunciones, y entre ellos el sistema de la presunción de inocencia. Porque de otro modo estaríamos todos en juicios constantemente. Porque si yo tengo que probar mi inocencia, yo tengo que probar que no maté a la persona. Digo, ¿y cómo pruebo que no he matado a alguien? ¿No? Tengo que decir que estuve en otro planeta, tengo que decir que... No. La otra persona que me acusa tiene que probar que yo he matado. Sí, acá está el cuchillo, tiene sus huellas, ¿no? Acá están los videos, estuvo en el lugar del crimen. Acá está la motivación. Esa persona le fue infiel y por lo tanto se vengó de esto. Tiene que haber pruebas que presente la parte que acusa. Bien, en el proceso de nulidad matrimonial pasa igual. El que dice que su matrimonio es nulo por determinado motivo tiene que presentar pruebas. El juez no se va a ir a buscar las pruebas al quinto pino, ¿no? A ver, recorriendo todo el universo, buscando a todos los familiares, a todos los que fueron a la fiesta, a todos los que lo conocieron, a ver dónde puede encontrar una prueba. Estaría 100 años buscando pruebas. Por eso, el que afirma tiene que presentar las pruebas, tiene la obligación de presentar las pruebas. Él dice que su esposa cometió una simulación, ¿no? Una exclusión del bien de la fidelidad, y que eso se fundamenta en que ella mantuvo una relación extramatrimonial o extrasentimental con una persona antes, durante y después de la boda. Tiene que presentar las pruebas. Tiene que presentar fotos, conversaciones de WhatsApp, emails, tiene que presentar testigos, ¿no? Ahora,
es algo que se usa, que suele presentarse como prueba porque existe ahora. Hace 20 años no había ni WhatsApps y la gente no se mandaba emails, pero ahora hay muchas pruebas que puedan ser presentadas durante los juicios para obtener la verdad, ¿no? Entonces, bien. Por favor, Eduardo Burga, ¿ha encendido? Creo, muy bien, gracias. Listo. Hay que probar, hay que probar. Si yo digo que mi esposo o mi esposa era una persona incapaz de asumir las obligaciones por causas de naturaleza psíquica, ¿no? Hay que demostrarlo. Aquí existe una historia clínica que señala que mi esposo, mi esposa tiene trastorno de la personalidad en un grado muy grave, tiene el trastorno borderline, tiene esquizofrenia. Tengo que presentar una prueba. Yo no voy a decir, mi esposa es una esquizofrénica. No, ¿y por qué? ¿No ves cómo se comporta? ¿No ves qué hace, qué no hace, tal? Oye, no, eso no es una prueba. Tú tienes que afirmar y tienes que probar. Mi esposo o mi esposa es un drogadicto, es una drogadicta. Bueno, tienes que probarlo, ¿no? Hay que probar las cosas que se afirman. Nancy Aguilar. Padre, sí, ahora que da ese ejemplo me parece una duda porque si esto es una causa de nulidad, ¿dónde queda cuando en el sacramento se dice la salud y la enfermedad? A no ser que sea un caso muy extremo de agresión o maltrato entre ellos, que ya se pueda también probar por medio de eso y que podría ser una causa, porque si no también sería muy fácil, entre comillas, poder La pregunta decir, es muy pertinente, hermana Nancy Aguilar, porque efectivamente uno está en la salud y en la enfermedad. Y por ejemplo, una persona, me imagino que te ha venido a la mente cuando he hablado del tema de adicción a las drogas o adicción al juego, ¿no? O adicción a la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que también incapacita mucho a las personas. Y uno dice, bueno, mi esposo o mi esposa ha caído en una adicción, ah, no, mañana mismo me voy al tribunal y me deshago de él, ¿no? Lo que el juez va a analizar no es si después de 10 años de matrimonio una persona ha caído en la droga o ha caído en alguna otra adicción. Lo que el juez va a analizar en una causa de nulidad matrimonial es que si en el momento de la constitución del vínculo, es decir, en el momento en que ambos prestaron el consentimiento, una de las partes o ambas partes, también es posible, era incapaz de pronunciarlo porque tenía una adicción que le impedía asumir de manera real los deberes y derechos matrimoniales. Por ejemplo, una persona que está absolutamente dominada por las drogas o por el alcohol, aunque diga 700 veces en un matrimonio, te acepto a ti y prometo serte fiel y prometo cumplir todas las obligaciones inherentes del matrimonio, es incapaz de hacerlo porque lo que dice con los labios es incapaz de refrendarlo con su voluntad, que ya no la posee, porque está absolutamente dominada por la droga y el alcohol. Eso es lo que tiene que analizar un juez. Si esa persona era capaz en el momento de contraer matrimonio de asumir una obligación matrimonial, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, un banco examina si una persona es capaz de asumir una deuda, ¿no? De determinada cantidad de dinero por determinados años. Te hacen un análisis crediticio y te dicen, señor, usted me está pidiendo un préstamo de $60.000 a pagarse $5.000 mensuales durante X años. Pero usted gana 700 soles mensuales, ¿cómo me va a pagar? Usted es incapaz de pagarme. Aunque usted diga que sí me va a pagar, usted es incapaz de poder solventar esa deuda. Pues lo mismo pasa en el matrimonio. Aunque yo diga, sí, te amo para toda la vida, sí, me entrego a ti en cuerpo y alma, ¿no? Si estoy dominado por la droga, por el alcohol, si estoy dominado por alguna otra adicción, aunque lo diga 100 veces, soy incapaz de que esas palabras tengan verdadera validez. Y eso es lo que analiza un juez en una nulidad matrimonial. No si después del matrimonio, donde todo estuvo perfecto, desgraciadamente alguno de los contrayentes cae en una adicción o en una enfermedad que lo incapacita, ¿no? Entonces, en ese caso no hay posibilidad de una nulidad matrimonial por esos términos, ¿no? Como por ejemplo puede suceder en el caso de la impotencia, ¿no?
Si una persona es impotente en el momento de contraer, existe la nulidad matrimonial. Pero si una persona es impotente después de haber contraído matrimonio, es una impotencia que viene posteriormente, entonces no se anula el matrimonio. ¿De acuerdo? Bien. Ronaldo levantó la Sí, mano. profesor. Por ejemplo, en este proceso de nulidad de matrimoniales presentando las pruebas, ¿no? Eh, ¿Existen mecanismos de apelación o revisión, por ejemplo, disponibles si una parte considera que esas pruebas presentadas por otra parte fueron manipuladas o Por falseadas, ¿no? supuesto que sí. Durante el Por proceso? supuesto que sí. Claro que sí. Porque en cualquier proceso hay una búsqueda de la verdad, ¿no? En cualquier proceso judicial se busca la verdad. Y si el juez o una de las partes resulta que conoce que una de las pruebas presentadas en el juicio está manipulada, está falseada, ¿no? Evidentemente esa prueba es retirada automáticamente del juicio y no se puede decidir, no se puede ni siquiera tomarla en cuenta a la hora de decidir, ¿no? Debe hacerse como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido presentada, y el juicio debe continuar. Y la otra persona debe ser advertida, evidentemente, de que su actitud es un delito, ¿no? Es un delito. Bien, perdón, en las causas de nulidad matrimonial, mucho más todavía, porque estamos decidiendo sobre el estado de vida de las personas, ¿no? No estamos decidiendo de si, pues, a quién le damos el carro, ¿no? Bueno, eso no influye sobre el estado de vida de la persona, sobre la vida en sí misma de la persona, mientras que una causa de nulidad matrimonial influye sobre el estado de vida. Si yo me equivoco en una causa de nulidad por una prueba mal presentada y esta persona luego queda liberada del vínculo y se vuelve a casar, ese matrimonio es inválido, ese matrimonio es inexistente porque esa persona sigue vinculada. Por eso, y lo veremos al final, en las causas de nulidad matrimonial se busca la verdad hasta el final. Se pueden presentar pruebas en todo momento. Las fases preclusorias, ¿no? Teóricamente, que en los juicios normales se van cerrando, ¿no? Una detrás de otra, como exclusas, y que no se puede volver atrás, en un proceso de nulidad matrimonial siempre se puede volver atrás porque la búsqueda de la verdad es más importante que la búsqueda de la verdad procesal, ¿no? Que simplemente seguir un proceso. Y por eso existen también remedios para las sentencias que han sido emanadas en base a pruebas falsas, como por ejemplo la querella de nulidad, ¿no? La restitutio ad integrum, ¿no? Se vuelve al inicio del proceso porque hay una prueba en la cual se ha fundamentado el juez y resulta que incluso al final, después del juicio y después de haber sentenciado, ha resultado que la prueba era falsa. Se vuelve al inicio. Porque lo importante en un juicio de nulidad matrimonial es encontrar siempre la verdad. José Luis Fernández. Padre, buen día. Padre, viendo los ejemplos, los casos que dan los compañeros, quería preguntar, ¿cuál sería el objeto en este caso, de la nulidad del matrimonio? No estaba viendo, pensando si el objeto es el vínculo matrimonial o las causas que se presentan, o quizá el objeto es el demandado a quien se le atribuyen las causas o las diversas causas. Sí. El objeto de la causa de nulidad matrimonial es evidentemente sobre lo que versa el juicio. ¿Cuál es el objeto de la controversia? Si hay una nulidad matrimonial y por qué capítulo. Cuando he señalado que el vínculo matrimonial es el objeto, vamos a decirlo así, lo he hecho en un sentido eufemístico, porque el vínculo es convocado en la causa en un sentido figurado, ¿no? Porque el vínculo no aparece ni reclamando nada, pero efectivamente es una parte en causa en cuanto que quien detenta, vamos a decir así, la defensa del vínculo es el defensor del vínculo, ¿no? Entonces, no es un objeto en la causa el vínculo, sino, vamos a decir así, en sentido figurado, una de las partes en la causa, ¿no? Y de hecho, el defensor del vínculo es una parte en causa y tiene el derecho a intervenir en todas las fases de la causa, ¿sí? Bien.
Entonces, vamos a seguir adelante. Estamos en el periodo de prueba, en el periodo probatorio, ¿no? El que afirma algo en el juicio tiene que probarlo, hemos dicho, ¿no? Y la declaración de las partes deben procurarse siempre, también lo hemos dicho la semana pasada, porque es importante que las partes puedan expresar también su visión de todos los hechos, ¿no? Entonces, la confesión que decíamos también la semana pasada, sobre sí misma, sí, es importante, pero no debe entenderse en el sentido de un juicio penal, que cuando una persona declara que ha sido digamos, el autor de un robo, automáticamente el juicio concluye con la declaración o con la confesión de una parte. Otros personajes que incurren también, que participan también en el juicio, en el periodo de prueba, son los testigos, ¿no? Los testigos entre los cánones 1547 y 1573. Los testigos, evidentemente, no pueden ser aquellos que están obligados por el secreto profesional. Por ejemplo, un médico no puede ser obligado a manifestar aquello que por su oficio conoce, ¿no? Aquello que por su oficio conoce, ¿no? Y ni tampoco aquellos que están obligados por el sigilo sacramental. ¿Quiénes están obligados por el sigilo sacramental? El sacerdote. Los sacerdotes, padre. Los sacerdotes, estamos. Aquellos que Claro. confiesan. Entonces, van a ustedes abrir su código de derecho canónico y abrir en el canon 1550, por favor. 1550. Recordarán ustedes cuando el año pasado estábamos analizando el sacramento de la confesión con lo de tercer año, en esa época, o tercer año, sí. Hablábamos de este tema, ¿no? Como un sacerdote no puede ser nunca llamado a juicio, ¿no? Nunca. A ver, vamos a pedirle a Eduardo si puede leer. Sobre la naturaleza y efecto de la acción, pues sería, No, debe observarse. A ver. Canon 1550, por favor. Ok, perfecto. No se admitan como testigos los menores de 14 años y los débiles mentales, pero podrán ser oídos si el juez, por decreto, manifiesta que es conveniente. Bien, entonces no Punto pueden dos. ser oídos, no pueden ser, mejor dicho, no pueden ser convocados a juicio. Es decir, se les quiere, digamos, ahorrar a los menores de 14 años y a los débiles mentales o a las personas con alguna deficiencia mental, con una limitación mental, se les quiere ahorrar la participación gravosa en un juicio, porque participar en un juicio no es ir de paseo, ¿no? Pero, sin embargo, si es necesaria, ¿no? El juez puede oírlas de otra manera, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? ¿Qué más? Pero no necesariamente son incapaces de declarar en juicio. O sea, un menor de 14 años podría declarar de alguna manera en un juicio. Sin embargo, dice el parágrafo 2, ¿quiénes sí son incapaces? Siga leyendo, por favor. ¿Pueden seguir leyendo? A ver, Diego Martín. ¿No se escucha? Sí, se considera podemos leer. Incapaces. Ya. Punto 2. Se considera incapaces los que son parte en la causa o que aparecen en el juicio en nombre de las partes, el juez y sus ayudantes, el abogado y aquellos otros que prestan
o han prestado asistencia en la misma causa. Punto 2. Muy bien, Los entonces, sacerdotes. vamos, un ratito, por favor. Gracias. Los que son partes en la causa, evidentemente ya son parte, ya han declarado, no puede ser uno parte y testigo de parte, ¿no? Entonces, no pueden ser ya testigos. El testigo es un tercero que declara acerca de lo que han declarado las partes para sostener su declaración o para contrastar su declaración, ¿no? Entonces, la parte ya no puede ser nuevamente testigo, ni tampoco aquellos que comparecen en nombre de las partes, es decir, sus tutores o sus abogados, ¿no? No pueden ser testigos los jueces y sus ayudantes, y todos aquellos o que han prestado asistencia a las partes en la misma causa, ¿no? Siguiente, 2. 2. Ya. Los sacerdotes, respecto a todos los que conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten, más aún, lo que cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión, no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad. Así es. Entonces, el sacerdote no puede testificar acerca de lo que ha oído en la confesión, ni siquiera si la persona que se confesó le dijo, pero usted dígalo nomás, no se preocupe, padrecito, yo le libero del sacramento, del sigilo sacramental. No. Del sigilo sacramental solamente nos libera Dios, ¿de acuerdo? No nos libera nadie más. Y cuando dice, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de verdad. Es decir, no solamente el sacerdote que oye las confesiones, sino que a lo mejor alguien que pasó por allí, resulta que también escuchó, dijo, ¡ay! Lo que estábamos necesitando como prueba definitiva para este juicio, lo acabo de oír. Ni siquiera como indicio. Seguimos adelante. Una parte puede pedir que se excluya un testigo presentado por la otra con causa justa. ¿Cuál puede ser una causa justa? Por ejemplo, que sea manifiesto que la parte y el testigo han conversado sobre los términos de su declaración, es decir, que una parte haya preparado al testigo. Tú vas a decir esto, tú no vas a omitir esto otro, pero yo no he visto, pero yo no, tú vas a decir, y cuando el juez te pregunta, respondes esto y nada más. Si esto se demuestra, si esto es conocido, evidentemente ese testigo queda excluido, porque su testimonio no sirve, su testimonio no es válido, ¿no? El testigo tiene que estar liberado de cualquier tipo de parcialidad. Evidentemente, un testigo tiene también una visión de los hechos, y si es amigo de una parte, y que suelen serlo, familiar de una parte, tendrá una visión un tanto más favorable a esa parte. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que esa persona haya sido preparada para pronunciar una serie de afirmaciones que no ha visto, que no ha oído, que no ha conocido y que simplemente ha recibido de parte de una de las partes. Eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Y es por eso que también se buscan los testimonios de credibilidad, es decir, otras personas de probada, digamos, calidad moral, que puedan decir, esta persona es atendible en su testimonio porque yo conozco a esta persona y sé que es una persona de fiar y es una persona que solamente declarará la verdad y que no declarará nunca manipulada o preparada por otra persona. Testimonios de credibilidad. Por eso normalmente, antes de comenzar una declaración, sea de las partes o sea de los testigos, se les pregunta si usted conoce algún sacerdote religioso o religiosa que pueda dar testimonio de usted, que lo conozca usted y nos pueda decir algo de usted. Entonces, si conozco a mi párroco, porque yo soy el presidente o la presidenta del consejo pastoral parroquial. Ah, muy bien, entonces, ¿quién es tu párroco? El padre fulano de tal. Vamos a preguntarle, padre fulano de tal, esta persona va a venir a declarar en un juicio. ¿Usted considera que sus palabras puedan ser atendibles?
te dirá, no, esa persona es mentirosa, esa persona manipula la verdad, esa persona, o te dirá, no, sí, esa persona es intachable, sin mancha, esa persona solo dice la verdad y nada más que la verdad. Muy bien. Son testimonios de credibilidad, ¿no? Entonces, la primera parte que hemos visto es en el periodo de pruebas, declaración de las partes. Luego tenemos declaración de los testigos, ¿no? Vamos a mirar antes los cánones 1563 y 64. A ver, Diego Martín Mercado Sandoval. Canon 1563. 1563, el juez debe comprobar en primer lugar la identidad del testigo y ha de preguntarle cuál es su relación con las partes y cuando le hace preguntas específicas acerca de la causa, debe investigar también cuáles son las fuentes de su conocimiento y en qué momento concreto se enteró de aquello que afirma. Esto es muy importante, gracias. Esto es muy importante, esto último, ¿no? Lo primero ya lo hemos señalado, pero lo segundo es muy importante y es cuáles son las fuentes de su conocimiento. Usted es testigo de visu, ¿no? Es decir, porque ha visto lo que me está contando, de auditum, porque ha escuchado lo que me está contando, ¿no? Es decir, un testigo de primera mano. Si yo he visto a esta persona realizar este acto, lo he visto yo. No me lo han contado, no me lo han chismeado, yo lo he visto, lo he visto. O lo he escuchado, ¿no? Esta persona me ha contado, ¿no? Que ha recibido amenazas, que se está casando porque el padre de la novia le amenaza de muerte para contraer matrimonio con su hija, ¿no? O yo he visto a esta persona drogarse, he visto a esta persona alcoholizarse, he visto a esta persona en el juego, ¿no? Hasta perder el último centavo que llevaba en el bolsillo. Yo lo he visto o yo lo he oído. Son testigos de primera mano, son testigos que son especialmente importantes en los juicios. A veces sucede que presentan testigos que han conocido a las partes 10 años después del matrimonio, 20 años después del matrimonio, las han conocido hace 2 años cuando era la primera comunión de su hijito, de su hijita. Estos testigos, pues, no aportan absolutamente nada, o prácticamente nada sobre el momento en que se llevó adelante la boda, en el que se realizó el consentimiento matrimonial o el vínculo matrimonial. Nosotros tenemos que intentar buscar los testigos de aquella época, ¿no? Por ejemplo, si una persona afirma que su papá la amenazó para que contrajera matrimonio, porque si no contraía matrimonio, porque estaba embarazada, ¿no? Porque estaba embarazada, la botaba de la casa, me interesará mucho traer a juicio, traer como testigo del juicio a ese papá, ¿no? Porque ese papá dirá, efectivamente, yo hice esto. Por ejemplo, casos que suceden, ¿no? Una pareja señala que se casó porque ambos trabajaban en un colegio religioso, ¿no? En un colegio católico, era una pareja de profesores de religión en un colegio católico, y resulta que sale embarazada, la chica sale embarazada porque tenía una relación ya de pareja, una relación de tipo marital, ¿no? Y entonces cuando el promotor o el director, que es también sacerdote, ¿no? Viene a conocer de esta circunstancia, dice, si ustedes no se casan, pierden el trabajo. Si ustedes no contraen matrimonio, no pueden seguir trabajando en este colegio católico. Entonces, esa parte dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Tenemos que casarnos, pues no vamos a perder el trabajo. Viene todavía una criatura y ¿cómo vamos a hacer? Entonces, se casa. Bueno, pues puede suceder
esto, y entonces, ¿qué será importante? Traer como testigo al sacerdote, que puede decir, no, yo jamás he dicho una cosa de esta naturaleza, yo solamente le sugerí que sería bueno que si ya vivían como pareja, si se amaban, etcétera, 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 vivieran juntos, como es razonable esperar de cualquier sacerdote católico, pero jamás he condicionado su estancia o su permanencia en el colegio a el matrimonio religioso. Entonces, conocer estos testigos nos será importante para nosotros para decidir el resultado de una causa, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de su conocimiento? Si ha escuchado, si ha visto, ¿no? O si simplemente resulta que le han contado todo 30 años después, porque a veces vienen unos testigos vehementes, ¿no? Que sí, que él es un maldito, que él hizo esto, que le fue infiel, que le sacó la vuelta 3 veces, etcétera, etcétera. O sea, empiezan a derramar barro con ventilador. Le preguntas tú, ¿y cuándo se enteró? No, es que a mí, mi amiga, porque somos amigas del alma, me lo ha contado hace 4 años. Oye, hace 4 años, tienen 30 años de matrimonio y te contó hace 4 años, o sea que tú nunca has visto la infidelidad. No, en realidad no. Pero tú nunca, no, yo nunca o escuché de otra persona, no lo he escuchado. Solamente de mi amiga. Entonces, ese testigo en realidad no tiene validez, no aporta a la causa. ¿Cuál es la fuente de su conocimiento? ¿En qué momento se enteró? Claro, si se entera de las cosas 3 días antes de que tiene que ir a declarar al tribunal, tenemos que dudar de esa declaración de ese testigo, porque estamos pensando que aunque no puede haber mala intención, dice, amiga, anda a declarar para mi matrimonio porque mi esposo fue así, 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 y ahora yo quiero separarme. Sí, esa declaración tiene una validez nula, no sirve, ¿no? En cambio, si una persona afirma algo, no, me lo contaron cuando sucedió la separación. Yo no sabía, pero cuando se separaron, hace 30 años o hace 10 años, mi amiga sí que me contó, ¿sabes qué? Me estoy separando por esto, por lo otro. Bueno, no es testigo de visu, no es testigo de audito, no vio ni escuchó, pero la declaración o el conocimiento que tiene es en un tiempo que no puede recaer sobre la sospecha. Tempore non suspectu, se dice en lenguaje canónico. Tempore non suspectus. Testigos, tempore non suspectu. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha sido recibido en una época que no cae sobre la sospecha. Un tempore suspectu es que yo me he enterado de las cosas 3 días antes de ir a declarar, ¿no? 3 días antes de que mi amiga me llamara para declarar en la nulidad de su matrimonio, me cuenta todas las cosas que no he sabido en 30 años. No, es un testigo que cae sobre la sospecha, ¿no? Que cae sobre él la sospecha. Bien, canon 1564, por favor, Denis. A ver. Dice, las preguntas han de ser breves, acomodadas a la capacidad del interrogado, que no abarquen varias cuestiones a la vez, no capciosas o falaces, o que sugieran una respuesta, que a nadie ofendan y que sean pertinentes a la causa. ¿No? Este es el cuestionario que realiza el juez, debe tener esta característica, porque el juez está buscando la verdad, no está dirigiendo la verdad. Dice, como a mí me parece que esto es nulo, entonces yo voy a orientar por este lado las preguntas, ¿no? Las preguntas deben ser acomodadas a la capacidad, ¿no? Si una persona es una persona con una capacidad limitada, las preguntas tendrán que ser muy concretas, muy precisas, ¿no? Si la persona tiene un grado de instrucción mayor, puedo usar unos términos que sé que él va a entender o ella va a entender, ¿no? Que no abarquen varias cuestiones a la vez, ¿no? Porque las personas en general ya están yendo a un juicio en donde no están yendo a algo agradable. Entonces no pensemos que están yendo a ver una película en donde van a captar todos los detalles, ¿no? De una película. Y entonces le dice, ¿usted cuándo conoció a los novios? ¿Por qué causa? ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? ¿A qué hora los encontró? ¿Cuándo eran enamorados? Oye, anda por partes y cucharadas, anda preguntando poco a poco, que no sean capciosas ni falaces, ¿no? Que no sugieran una respuesta.
¿Es verdad que usted vio al esposo sacándole la vuelta con su amiga, la del barrio, de la vuelta, el día tal, y qué tal? Parece que está pidiéndole que responda sí, que el juez ya tiene la respuesta hecha, ¿no? Y que sean pertinentes a la causa. Hemos dicho que el objeto de la nulidad es una determinada causa de nulidad, ¿no? Y entonces no podemos distraernos y hacer una declaración infinita en donde lo importante, lo que realmente ayuda al proceso de nulidad matrimonial, ¿cómo se llama? Se pierde en medio de una declaración infinita, ¿no? Por eso a veces es conveniente escuchar un poco a las partes o a los testigos previamente para poder enfocar mejor la declaración de nulidad, explicarles, ¿no? Lo que nosotros queremos investigar es este segmento concreto de su vida, ¿no? Si después, ya cuando ya están separados, se han dicho de todo y demás, ¿no? Y se han hecho 20 juicios después de todo tipo. Bueno, yo lo que necesito saber es, en concreto, la fase antes del matrimonio, durante el matrimonio, después del matrimonio, más o menos en eso tengo que concentrar. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, Diego Martín. Vamos ahora a ver los peritos. Perdón, profesor, el hermano Paul tiene una pregunta. El Lo ha hermano Paul escrito tiene una en pregunta. No me había en el fijado, chat. pero Sí, en el profesor. chat. Sí. Sí. Paul Álvarez. ¿El sacerdote puede romper su sigilo por defender la vida de una persona que es condenada a muerte injustamente sabiendo que es inocente? No. El sacerdote no puede nunca romper el sigilo sacramental. Porque como lo hemos dicho el año pasado en el curso de ¿cómo se llama? De derecho sacramental, todo lo que es dicho al sacerdote con ocasión de la confesión, no es dicho a él, es dicho a Dios. El sacerdote es un medio, es un canal. No puede revelar absolutamente nada de lo que ha conocido con ocasión de la confesión, bajo ningún motivo, por ninguna circunstancia. No existe. Bien. Vamos a la prueba pericial, ¿no? En algunas causas de nulidad matrimonial, más que en otras, es muy importante la ayuda de otros operadores, de otros especialistas, peritos, en materias en las que el juez no es perito, en la que el juez no tiene un gran conocimiento. Por ejemplo, un juez, en un tribunal diocesano de nulidad matrimonial puede ser, pero no necesariamente, mejor dicho, necesariamente tiene que ser un conocedor en derecho canónico, pero no necesariamente tiene que ser un perito psicólogo o un perito psiquiatra, ¿no? Porque yo no puedo ser no soy psiquiatra, yo soy juez en un tribunal, pero yo no soy psiquiatra. Un psiquiatra es un médico, ha estudiado 7 años de carrera de medicina, luego ha estudiado 3 años de especialización. Yo no soy psiquiatra, ni tampoco soy psicólogo. Puedo tener conocimientos en la ciencia de la psicología, puedo tener algunos conocimientos en ciencia de la psiquiatría, pero yo no soy un perito psiquiatra, no soy un psiquiatra, no soy un especialista en la materia. Pero en muchas causas de nulidad necesito de la ciencia de la psiquiatría, necesito de la ciencia de la psicología para poder tener un mayor alcance en la resolución de la causa de nulidad. Por eso, el juez se ayuda, se avale de otros peritos, ¿no? Entonces, para comprobar un hecho o conocer la naturaleza de una cosa, es necesario ir a un perito. Por ejemplo, cuando hay no en el caso de nulidad matrimonial, ciertamente, ¿no? Pero cuando hay que revisar las causas de la muerte de una persona, un juez, que no es un perito médico forense, necesita de la ayuda de un médico forense. Señor médico, dígame usted por qué causas ha muerto esta persona, ¿no?
dicen que ha sido asesinada, envenenada. Diga usted, a través de la ciencia médica que usted tiene, si esto es verdad, ¿no? Y te dirá, no, esta persona ha muerto de causas naturales, no ha muerto envenenada, ¿no? El juez tiene que ser médico, tiene que ser psiquiatra, tiene que ser psicólogo, tiene que ser grafólogo, tiene que ser, no, no tendríamos jueces porque tendría que estudiar 100 años antes de poder sentarse a juzgar una causa. Entonces los jueces se avalen, se ayudan de otros peritos expertos en su materia para poder conocer la verdad de unas causas, ¿no? Entonces son necesarios en las causas de nulidad, por ejemplo, por impedimento de impotencia. El juez no es un médico para verificar, constatar que existe o no la impotencia, por ejemplo, la impotencia, y por ejemplo tampoco para determinar los defectos de consentimiento por causa de naturaleza psíquica, ¿no? Si el juez no es un experto psiquiatra y entonces no podrá decir o hacer un diagnóstico, esta persona es una persona que tiene síndrome borderline en grado muy grave, no es una persona que tiene esquizofrenia en grado grave, es una persona que tiene un trastorno narcisista en grado grave, o es una persona que está absolutamente dominada por alguna psicopatía, en fin, ¿no? Eso lo hace un perito psiquiatra. Sin embargo, el juez también fija los puntos sobre los que versará la pericia. Tendrá que decirle al perito, psicólogo, psiquiatra, al perito médico, decirle, usted deberá investigar esto. Si se trata de una causa de impotencia, usted tiene que verificar la impotencia física o no de esta persona. No le va a hacer un examen médico general, no me va a decir si tiene cáncer o si tiene colesterol o si tiene que precisar muy bien cuál es la causa o cuál es el objeto sobre el que versará la pericia, ¿no? Ahora, el juez no queda obligado por las conclusiones del perito. En algunos casos, sobre todo en las causas de naturaleza psíquica, el perito puede señalar algunas conclusiones, pero que no quiere decir que el juez está obligado a seguir las conclusiones, porque el perito, para empezar, no podrá señalar si esta persona o si el vínculo matrimonial es válido o no es válido, porque esa no es la obligación del perito, no es el trabajo del perito. El perito encontrará si existen algunas limitaciones de naturaleza psíquica, de naturaleza física, ¿no? Y la presentará al juez, que será quien deba discernir las conclusiones que realice el perito. Eso sí, si el perito se aparta de las conclusiones del perito, perdón, si el juez se aparta de las conclusiones del perito, tendrá que sostener y ponderar esas razones. Bien. Es la intervención de los peritos. Ahora vamos a ver la intervención, perdón, la llamada prueba documental. La prueba documental. La prueba documental puede ser de muy variado tipo, puede ser documentos públicos eclesiásticos, por ejemplo, una partida de matrimonio canónico, ¿no? Es decir, esta persona contrajo matrimonio canónico y luego ha vuelto a contraer matrimonio canónico. Por lo tanto, el segundo matrimonio es inválido. Traiga usted la prueba de ese primer matrimonio, una prueba documental pública eclesiástica, dado por una persona pública de la iglesia en el ejercicio de su oficio. También pueden ser documentos públicos civiles, ¿no? Una partida de nacimiento, ¿no? Esta persona se casó conmigo escondiéndome que tenía un hijo. Y por lo tanto yo denuncio la validez de mi matrimonio por dolo provocado por mi esposo en mí. Porque si yo hubiera conocido que esta persona tenía un hijo, yo no me hubiera casado nunca. A ver, traiga usted el documento público civil en donde conste la paternidad de su esposo con respecto a esta criatura. Documento público civil. Los documentos públicos dan fe de lo que dicen directa y principalmente, salvo que se pruebe lo contrario, porque también puede suceder que los documentos públicos eclesiásticos estén errados, ¿no? Estén equivocados y también los civiles, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Vamos a dejarlo allí. Quiero transmitirles ahora para que puedan... Sí, Paul Duryan, Paul Kaga Duryan.
Sí, yo decía que en el caso que usted que acaba de presentar, si, que el esposo ya que estaba casado y se vuelve a casar escondido, la primera esposa puede llamar, puede demandar para que se anule que el segundo matrimonio. Por supuesto, claro. No para que se anule, sino para que se exprese que el segundo matrimonio es nulo, ¿no? Ya. Pero en este caso, cuando la persona presenta este documento ante un tribunal, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy bueno en el que el promotor de justicia interviene de manera de oficio. De manera inmediata tiene que intervenir el promotor de justicia, porque en este caso no solamente se está defendiendo la validez de un vínculo matrimonial, sino de toda la institución matrimonial, porque hay una persona que de manera fraudulenta, vamos a decir, ha accedido a unas segundas nupcias. Y en ese caso interviene directamente el promotor de justicia. O el defensor del vínculo, ¿sí? Promotor de justicia. Sí. Ya, gracias, pues. Muy bien. Acabo de enviar al delegado Alex Núñez un documento, está allí el autor del documento, Pedro Vizcaíno, me parece que se llama, que tiene en 2 páginas el proceso de unidad matrimonial. Nosotros estamos abundando con ejemplos, andando en la terminología, pero pueden ir leyendo para ir asentando los conocimientos que se tienen sobre esta materia y así en adelante también seguir afianzando un poco más lo que se vaya a decir en el futuro. ¿Ya? Les recomiendo que lo lean. El documento está extraído de una página web que se llama Jus Canonicum, que tienen bastantes resúmenes muy interesantes, muy completos. Este lo saqué hace mucho tiempo. Me imagino que yo lo he modificado ahora por un tema de actualización. He extraído una parte para actualizarlo a la normativa vigente. Simplemente lo pueden revisar también directamente en la página. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a conceder 2 minutos de... ¿Sí? Profesor, una consulta. A veces usted dice algunos términos, ¿no? de derecho canónico, pero no sé si de repente podría escribirlos en el chat o algo así, porque, bueno, sea como más justo. Porque creo que están a veces, ¿no? Como se escriben dentro del derecho canónico, ¿no? Ah, ok, que algunos términos, por ejemplo, que en latín que se usan Exacto. y que pudieran, ok, para que además puedan luego buscarlo, porque mi pronunciación a lo mejor no es la más adecuada y luego no lo encuentran. Sí, me parece muy bien. Porque algunos no hemos, bueno, yo no he estudiado tampoco latín, entonces no me... Ah, de acuerdo, muy bien, muy bien. Sí, no, es razonable que lo pidan y lo pondré en el chat para que cuando se usen algunos términos latinos, en el futuro puedan también ustedes investigarlos y tener mayor profundización. Me parece muy bien. Muy bien, pues que tengan todavía no les deseo feliz Semana Santa, porque todavía nos vemos el próximo miércoles santo. Así que, bueno, buen inicio de Semana Santa, entonces. Hasta Gracias, pronto. profe. Gracias. Que tengan un buen domingo de Ramos. Adiós. Gracias, profesor. Padre, Gracias. buen día. Gracias, padre. ¿Padre, me escucha?